Con cierta frecuencia, los peritos grafotécnicos nos vemos en las diferentes audiencias enfrentados al tema de los fundamentos, tenidos en cuenta en el desarrollo de nuestras investigaciones y conceptos finales. ¿A qué nos vemos comprometidos o abocados? A una serie de interrogantes que tienen que ver en la mayor parte de las ocasiones con parámetros de la ciencia. Parámetros de la ciencia. Son muchas las ocasiones en que bien sea el juez, el fiscal o el mismo abogado van a querer cuestionar cómo fue que el investigador, cómo fue que hicimos la investigación, cómo fue que investigamos y cómo fue que llegamos a esa conclusión que le puede estar picando al abogado. Para lo cual regularmente inician interrogando al perito. ¿Qué tipo de investigación fue la adelantada por usted, señor perito? Para lo cual piden abiertamente que el perito explique los pormenores. En consecuencia, si bien es cierto que el perito no es un científico, sí es un operador. Sí es un operador de los parámetros de la ciencia, comprendidos en el proceso de observación, luego en la descripción de señalamiento de caracteres distintivos y luego en el proceso de comparación de esos caracteres, para concluir con el concepto, con el juicio atributivo, que es la confirmación o la negación de la hipótesis planteada. O lo que desde luego siempre podrá exponer que se trata de una investigación grafotécnica, pero claro que también podrá manifestar que se trata de un estudio o de una investigación profesional, experimental, ajustada desde todo punto de vista a los procedimientos grafonómicos. Esta conceptualización es demasiado importante mencionarla, porque acá no se trata de dar la pastilla a 10 personas, mientras que a otro grupo no se le da nada, para luego esperar qué sucede. No, de eso no se trata. Aquí las herramientas y los procesos son puntuales para el ejercicio de la actividad grafonómica, es de conformidad con lo que se investiga. Para los que desconocen estos aspectos de la investigación grafotécnica, les puedo aclarar, por ejemplo, en cuanto al concepto de investigación profesional, las tareas de investigación en general, según el señor Pablo Gasou, en la introducción a la investigación en ciencias sociales, las realiza alguien. La investigación siempre la realiza alguien quien habitualmente llamamos profesional, que bien puede ser una persona entrenada y que domina los conocimientos y técnicas del caso, también puede ser un abogado, también puede ser un médico, también puede ser un psicólogo, expertos en el tema. Por lo tanto, la ciencia ha dado en denominarla con el mismo término, profesional. De otra parte, es una investigación grafonómica. ¿Por qué? Porque la grafonomía es la disciplina de la grafología que da nombre y asignaciones a la escritura. En consecuencia, la grafonomía es el punto de partida de toda investigación científica sobre el grafismo. Es el punto de partida. Por la grafonomía es que podemos decir que tal o cual manuscritura es grande, es pequeña, es rectilínea, es ligada, desligada, entre otros aspectos.
Y es experimental. Y es experimental. Porque parte de la experiencia. Parte de la experiencia. Los eruditos manifiestan que el experimento es el método de estudio de un objeto en el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes para el esclarecimiento de las propiedades relacionadas del objeto que son de utilidad en la investigación. Esto se lleva a cabo puntualmente en los estadios de la observación y descripción o señalamiento de los caracteres distintivos. Para los que hasta ahora llegan al tema, les puedo complementar. Sin salirnos de este estadio de la experimentación, les puedo complementar que el investigador, en esta parte de su investigación, introduce estímulos o modifica las condiciones con el fin de provocar una respuesta de la cual observa las reacciones que se producen, que generalmente se convierten en datos. Lo mencionado a continuación solo va para los estudiantes y desde luego que también para aquellos peritos que tan solo han tomado el término experimental del libro del ilustre maestro Delbard Latier, pero sin ahondar, es decir, no han ahondado, no han profundizado en la conceptualización del término. Entonces, la experimentación de manera general, pero igual en el proceso grafotécnico, ya lo mencioné de cierta manera, es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, por el perito, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. En el experimento, el investigador grafotécnico maneja de manera deliberada la variable experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. Para que no se confundan, les cuento que estas variables tomadas en cuenta en la investigación grafotécnica están relacionadas a la modificación u ocultación del grafismo. De otra también son las que asimilan o imitan el grafismo. Dos variables. Por lo regular una firma se queja, el que expone la demanda, que le han falsificado. O en una investigación se expone que la persona posiblemente está ocultando su grafismo. De ahí la necesidad de ese experimento con esas dos variables. Por si acaso, quiero comentarle a esos colegas que por alguna razón lo pueden estar desconociendo, que el perito experimenta desde el mismo momento en que inicia su labor. Es un experimentador por naturaleza. Desde el mismo momento en que inicia su labor. Miren, lo hace cuando orienta las muestras, que servirán como patrones de referencia, creando modelos, porque él en ese momento crea modelos y reproduciendo condiciones. Luego, mediante la técnica de observación, momento en que ayudado de su instrumental adecuado, como pueden ser lupas de diferentes aumentos, luces, microscopio u otros según el caso, manipula el documento cuestionado para verificar su estado e idoneidad y posteriormente rastreando posibles maniobras de alteración. Finalmente lo hace en el proceso de comparación. Por justaposición, por ejemplo, por transparencia u otros, verificando la estandarización de peculiaridades del material de referencia, que son las que a su vez llevan al proceso de comparación respecto de lo concerniente del material de duda. En esta tarea, desde luego que el perito ha tenido en cuenta otros aspectos inherentes de la investigación, como es el control de sesgos.
el control de sesgos. Muy importante, mucho. Cabe aclarar, al menos en Colombia, en cuanto a los términos control de sesgos, no vemos en el común de los informes de resultados una mención puntual al control de sesgos. Esto no lo vemos mucho. Unos cuantos quizá lo practiquen. Una mención puntual al control de estos sesgos. Por lo tanto, es del caso considerar en primer lugar que las condiciones controladas en este tipo de investigaciones son esos factores que inciden negativamente en los resultados de la investigación. Por ejemplo, las variantes naturales del grafismo. Otras condiciones que inciden negativamente en el grafismo están relacionadas con los factores personales, como los resultados de una mala pluma, un accidente de pluma, una mala tinta, un apoyo insuficiente del brazo, o una mesa que se mueve, una postura incómoda, un estado anormal de fatiga, depresión o excitación, por ejemplo, pueden causar una deformación importante del grafismo habitual. Por tanto, el perito conviene asegurarse de que se analiza el grafismo corriente en el sujeto, es decir, sin influencias externas o internas perturbadoras. Esto también lo dice Bells, 1991, página 47. Entonces, de manera sencilla y sin rodeos, quiero mencionar que una de las técnicas más eficaces para ese control de sesgos, para ese control de variables extrañas, es minimizar o aislar su efecto, lo cual contribuye a mantener constantes las condiciones, o sea, las particularidades. Por ejemplo, las variantes naturales del grafismo no participarán en los cotejos. Los accidentes de pluma son otro ejemplo. En este caso, si lo hacemos, ya podemos llamarlas variables, entonces, variables controladas. Si tenemos en cuenta eso, podemos decir variables controladas. Volviendo al estadio de la experimentación, volvamos, que todavía quedan algunas cositas de gran interés. Quiero mencionarles que los abogados frecuentemente logran minimizar y hasta echar por tierra la investigación del perito cuando el informe carece de evidencias del proceso de experimentación. ¿Cómo les parece? Lo echan por tierra. Apenas lógico. En cuanto al interrogante, este profesional del derecho siempre lo podrá formular así: señor perito, eso puede ser en la audiencia, señor perito, se comprende por fundamentos de la ciencia que la experimentación científica implica alteración controlada de las condiciones naturales, de tal forma que el investigador creará modelos, reproducirá condiciones, abstraerá rasgos distintivos del objeto o del problema. Por lo tanto, es del caso solicitarle explique sobre los pormenores de su labor experimental, ya que en el desarrollo de su informe no vemos evidencia de sus procesos de experimentación, que, como lo menciono, son aspectos implícitos en la ciencia. Sin embargo, pese a la contundencia del interrogante, el perito sí lo ha hecho. Y pues, si lo ha hecho, o si sabe defenderse, podrá manifestar, con inspirados en su señoría, en el desarrollo de mi experimentación ajustada a los procesos grafotécnicos, inicio alterando de manera controlada las condiciones naturales de los elementos del grafismo. Esto implica, aquí en la explicación, reproducir condiciones, abstraer rasgos distintivos del objeto o del problema, lo cual llevo a cabo, aquí está la explicación, bajo aspectos de la ciencia como son el fenómeno de que se trate
debe aislarse para estudiarlo mejor. También el experimento debe repetirse en las mismas circunstancias para comprobar si siempre es el mismo. Las condiciones del experimento deben alterarse para investigar en qué grado modifican al fenómeno. El experimento debe durar el tiempo suficiente para que se produzca el fenómeno deseado. Estos punticos los trata la ciencia. Lo que pasa es que, dando la interpretación del caso, pónganle cuidado. Bajo estas condiciones, atendiendo el aspecto relacionado a que el fenómeno debe aislarse para estudiarlo mejor, puedo manifestar que en este proceso se lleva a cabo primeramente apreciando, observando las peculiaridades generales y particulares del documento o escrito cuestionado. Según sea el documento, se aprecia el soporte, se aprecian las seguridades y los textos. Entendidas las características, se recepcionan las muestras, lo cual permite al perito recabar la información básica necesaria para proceder a la indicación de las peculiaridades o signos distintivos del grafismo, con los cuales deberá llegar o se llega a una conclusión respecto de la identificación de los signos confrontados. Interpretación. Luego, segundo punto, en cuanto a lo atinente a que el experimento debe repetirse en las mismas circunstancias para comprobar si siempre es el mismo. Como decía anteriormente, acá no se trata de la pastica o de que un grupo se deja de tal forma y que el otro grupo de control esto, no. Grafotécnicamente hablando, se cumple primeramente en el desarrollo de las muestras. Por ejemplo, si se trata de una firma, al muestrante se le sugiere una repetición sistemática de su firma, utilizando un elemento escritor de similares características al utilizado en la firma cuestionada. Por lo tanto, se tiene en cuenta las características del elemento escritor y color de la tinta. Luego se estudian estos elementos grafísticos con el propósito de determinar las peculiaridades constitutivas de la repetición sistemática, las que, dadas condición, serán las tenidas en cuenta como peculiaridades de valor identificador. El señalamiento de los caracteres distintivos del manuscrito se ilustra ampliamente en la tabla de trabajo número 1. Está relacionada claramente con el proceso de descripción o señalamiento de los caracteres y va, en teoría, de lo particular a lo general, de los detalles específicos del signo a las modalidades fisonómicas. Mire aquí algo especial y bien importante, y que no me digan que el común de los peritos lo practica. Vea, sin embargo, en la práctica el desarrollo requiere de principio a fin, de una lógica dialéctica, su señoría, en la cual las partes son comprendidas desde el punto de vista del todo y viceversa, para atrás, para adelante, Eso no altera nada. En cambio, sí hay recursos. De esta manera consideramos el calibre gramático, los contrastes, las dimensiones, la uniformidad y simetría de las líneas, las letras y palabras, y luego hacen una minuciosa descripción de los caracteres formales, agrupando los signos por categorías según su estructura. El paso siguiente es la descripción de aquellos caracteres sobresalientes del manuscrito que lo separan de los demás de su mismo género y que permiten en forma aproximativa determinarlo en su individualidad. Son estos los llamados rasgos salientes que distinguen la escritura, su estudio por exceso o por defecto.
de los patrones caligráficos o de la grafía media de un lugar determinado, elementos que hemos agrupado bajo la determinación de signos predominantes. Acá un examen final más detallado se orienta a la búsqueda de las contraseñas particulares constitutivas de la impronta personal del amanuense. Son las que hemos dado en llamar, adoptando la terminología de mayor aceptación, los idiotismos, ideografismos o peculiaridades de ejecución, dentro de los cuales caben los elementos exóticos, los signos patogénicos, entre otros. Es aconsejable, en primer término, rastrear en el escrito cuestionado la presencia eventual de signos primarios de falsificación, como serían las rupturas o brisados, los quiebres o fracturas del trazo, los signos de detección y retoma del movimiento, los temblores, los retoques y empates artificiosos, entre otros más. También, por supuesto, la posible presencia de ductos camuflados, correspondientes a un trazado pauta, remanente de grafito o material colorante carbónico, entre otros. Es muy completo, cada punto es muy completo, muy completico, se sobra. Luego, en cuanto a que las condiciones del experimento que deben alterarse para investigar en qué grado modifican el fenómeno, al muestradante, además de las muestras ejecutadas de manera normal con su mano adiestrada, se le sugiere que ejecute su firma haciendo uso de su mano no adiestrada. Se le solicita el aporte de firmas ejecutadas en documentos elaborados en la misma fecha o época del documento cuestionado. Se le pide el soporte de las variantes de su firma, es decir, de aquellas firmas que la persona haya tenido anteriormente, pero que en el momento ya no las realiza. Se le sugiere igualmente invente variedad de firmas ajenas a la suya. Mire, es tan bueno este proceso y lo que hace el grafólogo, que se da en cuanto a las condiciones del experimento que deben alterársela para investigar en qué grado modifican el fenómeno. Acá esta variedad de situaciones y de procesos, el perito se sobra con cada punto de estos, el perito se sobra. Finalmente, siguiendo el principio alusivo a que el experimento debe durar el tiempo suficiente para que se produzca el fenómeno deseado. Esto engorilaría a cualquiera, lo puede llevar inclusive a pensar de que el grafólogo no cumple con esto, pero póngale cuidado a la esencia, póngale cuidado. Es del caso mencionado. Grafotécnicamente lo hacemos en términos de abundancia de grafismos. El otro habla de tiempo, pero aquí hablamos de abundancia de grafismos. Dice, tiempo suficiente para que se produzca el fenómeno deseado. El grafólogo, es del caso mencionado. Grafotécnicamente lo hacemos en términos de abundancia de grafismos. Y buscando esa idoneidad tenemos en cuenta la contemporaneidad. Variabilidad y abundancia de los componentes grafísticos, lo cual tiene por objeto lograr que se produzca de manera natural y eficiente el fenómeno deseado. ¿Cuál es? El de la repetición sistemática de las particularidades de valor identificador que, confrontadas respecto del material cuestionado, permiten al grafólogo la supremacía para llegar a la conclusión franca y categórica. Luego de asegurar estos brillantes fundamentos ante el despacho, todo el mundo escuchando, en ocasiones hasta el mismo abogado expresa su felicitación. ¿Pero para qué? Para darle a continuación al perito su matracazo, el cual acciona de la siguiente manera. Perito, en su labor,
usted ha tomado en cuenta la experimentación como el diseño y tipo de investigación. Sin embargo, en el desarrollo de su investigación, la expresión de valores numéricos brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Aquí saca pecho el abogado. Lo que sorprende considerablemente sobre el tipo de calidad, tanto de los procedimientos como de la calidad de los resultados. Ahí mismo va a pensar el juez y todo el mundo queda sorprendido, claro, todo eso se ve afectado. Entonces dice, explíquenos, perito, ¿por qué su investigación adolece de registros estadísticos o paramétricos? ¿Por qué adolece? Lo quietecito, esto produce hasta mal de estómago ahí mismo. Un perito despistado, sin la información pertinente, vea, creo que hasta aquí llega, como le digo, sale corriendo para el baño ligerito. Pero miren que la respuesta que debe de dar el perito no es para nada del otro mundo, no para nada. Mire, con la siguiente sale airoso y se sobra, da caldo y sopa al que quiera. Con la siguiente, véala, póngale cuidado. Su señoría, con inspirado acento. Su señoría, el desarrollo de mi investigación adolece de registros estadísticos o paramétricos sencillamente porque no he adelantado una investigación de tipo estadística o paramétrica. No la he adelantado, por eso no necesito estadística. Como bien lo he mencionado al comienzo, su señoría, el diseño y tipo de investigación es experimental, ajustada a los procedimientos grafotécnicos y grafonómicos. Sobre este particular, su señoría, señalan los diferentes autores, ya aquí le mete ya de alto turmequé, su refuerzo, lo que dicen los maestros, los que saben, los que dejaron el legado. Señalan los diferentes autores. Se ha querido hacer una distinción entre los procedimientos cualitativos y cuantitativos, designando a los últimos como procedimientos mecánicos, y se sostuvo que no eran admisibles de estudio de un fenómeno psicológico como es la identificación de la escritura. Hernán Wallace, pericias caligráficas, el problema ante el derecho y sus reglas de interpretación legal y técnica, nuevos aspectos de la evolución técnica y científica, editorial 3M, Buenos Aires, 1946. Son fundamentos, son legados. Alguien podría recriminarme. Ay, perito, ¿en qué estamos? Pero es que usted se quedó como con los procesos cavernícolas, perito. La investigación grafotécnica ha evolucionado. Sí, como yo. Ha evolucionado los procedimientos y medios técnicos de observación, microscópicos, cámara de luz ultravioleta, mejor dicho, instrumental de alto turmequé, pero pongan cuidado, mas no los principios en que los maestros han apoyado esta noble y altruista ciencia, que siguen sabiamente teniendo una importante vigencia. Pero complaciendo esos posibles cuestionamientos, los podemos complacer, puedo manifestarles. Más recientemente, la literatura alusiva a la investigación grafotécnica nos dice lo siguiente. Aquí complacemos a ese que nos cuestionó, como cavernícolas. Mire, punticos y sigue. Mollón no son palabras mías, entonces punticos, abro comillas y sigue. No importa mucho, efectivamente, que depuremos las técnicas de medición y que obtengamos informaciones cada vez más exactas sobre las diferentes magnitudes del manuscrito. Lo verdaderamente característico del grafismo manual, no nos cansamos de repetirlo,
más que sus aspectos estáticos y formales, que sus proporciones y relaciones dimensionales, sigue siendo su motricidad, su dinamismo internos, su gesto y su expresión. ¿Quién lo dice? Velázquez Posada Luis Gonzalo, Falsedad documental y laboratorio, Forense, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2004. Con mucho gusto. Finalmente, quiero agregarles, para redondear y tapar bocas, lo siguiente: se aprecia a través del estudio desarrollado, suponiendo que lo hicimos ya, se aprecia a través del estudio desarrollado que el objetivo en los procedimientos de investigación efectuados no fue la búsqueda de la magnitud, no fueron la búsqueda de la magnitud, ni la pretensión fue la de descubrir leyes. El objetivo de esta investigación fue determinar, a través del método, las cualidades constitutivas del gesto gráfico, la estructura dinámica y la naturaleza de los fenómenos, lo que, a diferencia de los procedimientos estadísticos, en esta investigación se centró la confiabilidad del proceso en el criterio de validez, que es determinante de razonamientos lógicos e índices indirectos, donde a través de las ilustraciones, tablas de trabajo que obran en el informe, se está señalando lo que se debe señalar y no otra cosa. Es precisamente lo demostrado a través de las imágenes anotadas como el conjunto de las peculiaridades de evidencia. Y pare de contar. Como todo lo bueno se acaba, y muy rápido. Acá concluyo lo que por hoy quería compartirles. Los invito a que vean mis otros videos alusivos al tema de la grafología. También los invito, si esta información les ha gustado, a que le den manito arriba. Y desde luego a que hagan un comentario. Es que de esta manera, ya les vengo diciendo, YouTube le para bolas al video, le da interés y hace posible que se vea en otras pantallas para otras personas que lo necesitan, para que otros lo vean. No los canso más. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Muchas gracias.